Buenos días, hermanos. La marimba me recuerda a mi lindo y bello estado de Chiapas, México. Es un placer escuchar ese tipo de música. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en esta mañana y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y dice así: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Es la palabra de Dios. A continuación tendremos el rincón infantil por nuestra hermana Yoseni Rodríguez. Feliz sábado. Vamos a pedirle a los niños, hoy vamos a tener una dinámica un poco distinta, a que vayan atrás a buscar los sobres y van a tratar de venir por este camino hacia el centro y pasar a este lugar de las escaleras. Así que los esperamos acá. ¿Aló? Ahora sí. Ok, invitamos a todos los niños a pasar atrás a buscar los sobres. Va a ser un poco diferente, van a venir por este camino y van a tratar de entrar tranquilamente por acá y ubicarse acá en las escaleras. Dios hizo el lindo sol y el día iluminó, la luna y las estrellas en la noche colocó, los árboles creó, que sombras hoy nos dan, los prados y montañas. Con amor Dios los creó. Las nubes Él creó, la tierra y el mar, los peces y animales, y te hizo a ti y a mí.
de ustedes en su casa tiene una computadora? Wow, todos tenemos una computadora. ¿Y qué hacemos en la computadora? Trabajamos. Ay, trabajamos muy bien, como grandes. ¿Y con qué cosas hacemos las tareas, verdad? ¿Y es fácil escribir en la computadora? No, pero es rápido. ¿Sí? Bueno, yo les voy a hablar hoy de la computadora de Elena G. de White. ¿Quién sabe quién era Elena G. de White? Ah, bien, pero ella vivió hace mucho, mucho tiempo. ¿Y existían computadoras en ese tiempo? No, pero ella tenía una secretaria que era mucho mejor que una computadora. Se llamaba María Davis. Y María era profesora, así como de ustedes, profesora de clases. Ella enseñaba a los niños y le gustaba mucho aprender, enseñarle a los niños a leer y a escribir. Pero un día la hermana White la vio, la conoció y supo que ella escribía muy lindo y también corregía muy lindas las palabras. Así que le dijo, María, ¿por qué no te vas a trabajar conmigo? Y María estaba muy emocionada de trabajar con la hermana Elena G. de White. Así que se fue a trabajar con ella. ¿Y qué hacía? María agarraba todos los papeles que la hermana Elena le pasaba y ella los volvía a escribir en otra hoja con una letra bonita, y si había alguna palabra que ella pensaba que quedaba mejor, ella también lo acomodaba. Y luego todos esos papeles ella los iba organizando por temas. Era un trabajo muy grande, porque después cuando la hermana Elena le decía a María, ¿dónde puedo encontrar algo que yo escribí acerca de la salud? Ay, María decía, yo sé dónde está eso está en este archivo. Y iba y sacaba, así que María, que tenía una memoria muy buena, como la de una computadora casi. Toda la vida de María ella trabajó hasta que se puso viejita y se murió. Y después la hermana Elena la extrañaba mucho, mucho. Así que yo con esta historia lo que quiero es enseñarles que a veces Dios nos da distintos tipos de trabajo. A veces les da trabajos como el de la hermana Elena, que era un trabajo así muy grande y que la gente la conocía. Pero muchas veces nos da trabajos como el de María Davis, que también él necesita que, aunque no seamos muy conocidos, tenemos que usar todos nuestros talentos para ayudar al servicio de Dios. Así que cualquier cosa que hagamos en nuestra casa o en la escuela para ayudar a otros, recordemos hacerlo de la mejor manera. Muy bien, ¿quién quiere orar? Ok, vamos a escoger. Querido Jesús, gracias por este día. Ayuda a que nosotros aprendamos más de ti y que siempre obedecemos y que todos sean buenos y que compartemos y que ayudamos a otros y que tú estás en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a regresar por acá, por allá, nuestros asientos. Vamos a ir por allá. Tratemos de ir por allá. Muy bien, con mucho cuidado. Por acá.
feliz sábado para todos mis hermanos. Qué bueno verlos otra vez. Qué bueno estar en la casa de Dios para poder compartir de su palabra. And I just want to let our non-Spanish speakers know, if you don't speak Spanish, if you don't understand Spanish, then this is what you're going to do. Get your phone out and then dial the following number, 817-796-6402. Dial this number, again, 817-796-6402. And if you don't have your earphones, you can get them at the front desk, all right? You're going to get into a conference line, and then you're going to hear the interpretation. ¿Está bien? Ahí está el número. Así que los que no hablen, no entiendan español, pueden llamar a este número que está aquí al frente. Mis hermanos, qué lindo es poder disfrutar de una música tan linda en esta mañana. De verdad, gracias a los chicos, lástima que creo que se fueron, pero gracias a ellos y a las directoras que le estaban dirigiendo a ellos a cantar, a tocar de esta manera, de verdad es lindo escuchar esta música. Mis hermanos, Dios ha sido grande con nosotros. A través de esta semana, Dios ha mostrado maravillas y sabemos que las seguirá mostrando. Como les dije en el momento de la bienvenida, tenemos algunos grupos de personas, algunas familias que están en un campamento afuera, más de 100 personas, y ellos están también estudiando la Biblia, teniendo su culto, y además tenemos nuestros guías mayores que también están en campamento de guías mayores. Así que aunque la iglesia se ve un poco vacía, podríamos decir, en realidad debemos estar felices y no tristes por esto, porque ellos están también en un lugar adorando a Dios. Mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con el tema. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos de corazón lo que tú haces por nosotros, Señor. Sabemos que por tu gracia somos salvos. Teniendo fe en Jesús y en su muerte, Señor, es el único medio de obtener salvación. Te pedimos, Padre, que puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, a escuchar tu palabra. Y que si necesitamos hacer algún cambio, si estamos haciendo algo mal en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón y pueda cambiar eso que estamos haciendo mal. Te pedimos, Señor, bendición por este sábado en el nombre de Jesús. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos conocemos ese versículo? Creo que todos, hasta los niños deben conocer ese versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer libro de la Biblia, primer capítulo de la Biblia, primer versículo de la Biblia. Dios vino a un mundo, había un mundo que estaba desordenado y vacío. Y Él comenzó a crear. Con su palabra nada más, comenzó a crear cosas que de la nada aparecieron. Creó luz, después separó las aguas de los cielos de las aguas del mar, después la tierra de las aguas. Los primeros 3 días hizo las bases de la creación. Y los siguientes 3 días llenó ya esas bases que había creado en los primeros 3 días. Primeros 3 días bases y los otros 3 días rellenó esas bases. Y lo más importante que nos habla de la creación, además del sábado, el 7º día que reposó, lo bendijo y lo santificó, es lo que sucedió en el 6º día. Cada vez que Dios terminaba de crear en un día, decía que era muy bueno, muy bueno. Imagínense, lo que Dios crea es muy bueno, es perfecto. Y cuando llegó al 6º día, que creó animales, también creó algo muy importante, y en realidad lo más importante de la creación, la corona de la creación. ¿Y saben qué fue eso? El ser humano. Era lo importante. ¿De qué servía tener agua? ¿De qué servía tener tierra, cielo? ¿De qué servía tener animales? Si no estaba el ser humano. De nada servía. ¿Para qué? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y si vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice:
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios toma al hombre, hace una creación, y la creación fue para el hombre. Toma al hombre y le dice, aquí estás, en el huerto del Edén, todo lo que tienes allí es para que tú lo cuides. Los animales, todo estaba debajo del dominio del ser humano. Dios le dio completo dominio sobre la creación al ser humano. Pero encima del hombre estaba Dios. El hombre era el mayordomo, el que iba a cuidar, el que iba a cosechar, el que iba a proteger la tierra. Y esa es la función de nosotros como seres humanos, cuidar esta tierra. Así que cuando coloca al hombre allí, primero le da dominio, le da poder al hombre, pero también los versículos siguientes hablan de algo más que le dice Dios al hombre. Versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Primero Dios le da poder al hombre, le dice, tú estás por encima de todo esto que he creado para ti. Pero después coloca al hombre bajo el dominio de Dios. Dios como creador es el que está sobre todo. Y Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay acá. Y había muchos árboles, no sabemos cuántos, e incluso muchos frutos que hoy en día de seguro nunca alcanzamos a probar. Pero Dios le dice, todos estos árboles puedes comer, todos sus frutos. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, y señaló un árbol, de ese no comerás. Ahora, ¿ese árbol tenía algo malo? ¿Era venenoso? ¿La fruta estaba podrida? ¿Por qué no le permitió comer de ese árbol? Era una prueba de fidelidad. Era una prueba de obediencia que Dios le daba al hombre. Imagínense, tenía el poder de comer de lo que fuera, pero de ese árbol específicamente Dios le dice, vas a morir si pruebas de este árbol, de este fruto. Ahora, ¿ellos sabían que era la muerte? No sabían que era la muerte. No sé si Dios les habrá explicado lo que era la muerte, porque nunca lo habían experimentado, nunca lo habían visto, como nosotros hoy vemos, hoy en día. Pero el hombre sabía que tocar ese árbol, que comer del fruto de ese árbol, era ir en contra de la palabra de Dios. Y el hombre no quería hacer eso, el ser humano no quería hacer eso. Ahora, yo quiero resaltar algo que vemos en el capítulo 2 de Génesis. Si vamos al versículo 25, nos dice lo siguiente. Estaban ambos, ¿cómo? Desnudos. Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. ¿Para qué la Biblia nos dice esto? ¿Para qué nos dice que estaban desnudos y que no tenían vergüenza de estar desnudos? Elena de White nos aclara un poco más y nos dice que ellos estaban cubiertos por un manto de luz, un manto de pureza. Pero lo que quiero resaltar acá, sobre todo la palabra desnudez, es que la Biblia nos va adelantando ya esta palabra. En el capítulo 3 de Génesis vamos a ver cuántas veces se ve la palabra desnudez. Pero en este lugar dice, ellos estaban desnudos y no había ninguna vergüenza. ¿Por qué no había vergüenza? Porque no había malicia, no había pecado, no habían pensamientos malos. Estaban desnudos y no había nada malo en eso. Solo conocían el bien. Pero ahora entramos en el capítulo 3 y nos dice, el primer versículo nos dice, pero la serpiente era ¿cómo? Era astuta, más que todos los animales que Dios había creado. Ahora la serpiente, Elena de White nos dice que era el animal más lindo, más hermoso. ¿Por qué Satanás usó ese animal? No sabemos exactamente el por qué. Pero en realidad el astuto no era el animal, no era la serpiente. Era el que estaba detrás de esa serpiente, Satanás. Y comienza Satanás a hablar a través de esa serpiente y ve a Eva que estaba sola cerca del árbol que no debía comer. Y cuando la ve allí, estaba esperándola,
y comienza a hablarle. Y lo primero que le dice, lo vemos en el primer versículo, al final del primer versículo, dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Esa era una verdad o era una mentira? Mentira, exacto. Dios nunca le dijo eso. Pero él cambió lo que Dios le había dicho y lo tornó en mentira. Y dijo, entonces ustedes no pueden comer nada de ningún árbol que está acá. Pero ella le dice, y me imagino en su inocencia, Eva le dice, no es así, déjame explicarte, yo te voy a explicar. Dios dijo que no comiéramos de ese árbol nada más, pero de todos los demás podemos comer. Y entonces la serpiente, Satanás a través de la serpiente le dice, porque ella le dice que iba a morir si lo comían. Incluso ella le agrega, si lo tocamos, vamos a morir. Pero entonces Satanás a través de la serpiente le dice, eso es mentira. Eso es mentira lo que dice. Más bien, si pruebas de ese árbol, de ese fruto del árbol, va a pasar algo diferente. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿esto era verdad o era mentira? Era verdad. Primero comenzó con una mentira y después que ya la tenía confundida, le lanzó esta verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque en realidad se le iban a abrir sus ojos. Porque en realidad iban a tener el conocimiento de Dios, pero en el sentido del bien y del mal. Dios sabía lo que era el bien y el mal, porque ya Satanás se había revelado en el cielo. Pero el ser humano no sabía qué era eso. Por eso recordamos que en su desnudez ellos no veían nada malo, no había ningún problema, no se avergonzaban. Pero esta verdad se la dice Satanás a la mujer. Y dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió y también le dio a Adán para que comiera. En ese momento existió la desobediencia a la palabra de Dios. Ese fue un momento de clímax, donde todavía no habían pecado comiéndola, pero ya en su mente estaban comenzando a pensar en esa fruta, en el sabor, en cómo sería, qué iba a pasar después de comerla. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos así. Estamos tentados a cometer algo que sabemos que está mal, que nuestros padres nos dicen que está mal, pero tenemos una tentación y Satanás se aprovecha de eso. Comienza a tentarte, a mostrarte de otras maneras eso que te tienta a ti, al punto de hacerte no solo pecar en tu mente, sino cometer ese acto. Ahora, el versículo 7, vemos lo que sucede después de que ellos comieron del fruto. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, tal y como la serpiente había dicho. Y conocieron que estaban, ¿cómo? ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando comieron de ese árbol, de ese fruto? Vieron que estaban desnudos. Algo que unos versículos anteriores nos habían dicho que estaban desnudos y no tenían vergüenza, pero ahora apenas comieron, sus ojos fueron abiertos y vieron desnudez. La desnudez a través de la Biblia nos habla de vergüenza, de desgracia. Y eso fue lo que sintieron ellos al desobedecer a Dios. Sigue diciendo que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando vieron que estaban desnudos, ellos dijeron, necesitamos cubrirnos. Y vieron hojas de higuera y comenzaron a coser y se hicieron unos delantales. Pero aún así se sentían desnudos. No era solo una desnudez física, era una desnudez espiritual. Sus ojos habían sido abiertos ahora al mal y ya estaban comenzando a sentir lo que sucedía al desobedecer a Dios. Cuando observan su desnudez, como les dije en la Biblia, nos muestra que la desnudez es de vergüenza, es de desgracia y principalmente se refiere al pecado. Vemos ejemplos en la Biblia, en los profetas mayores y menores, donde habla de una ciudad simbólicamente, dice que la ciudad está desnuda, hablando de su pecado. También vemos la historia de Noé, cuando se emborracha después del diluvio,
que su hijo lo ve desnudo y trajo maldición a su hijo por ver la desnudez de su padre. La desnudez que al comienzo en la Biblia no significaba nada de otra cosa, era normal, no había vergüenza. Cuando pecó el hombre y la mujer, se convirtió en vergüenza, en desgracia para el ser humano. Y cuando comenzaron a hacer sus vestiduras de hojas, porque se veían desnudos, ¿saben, hermanos? Eso es lo mismo que nosotros hacemos. Cuando cometemos un pecado, sentimos vergüenza. Sentimos desgracia en nuestra vida. Sentimos que no podemos mirar a Dios. Sentimos que no podemos alcanzarlo porque he cometido un pecado. Y muchas veces, y yo diría mayormente, o casi todas las veces, lo que hacemos es comenzar nosotros mismos a tapar ese pecado. Así como Adán y Eva, lo primero que hicieron, en vez de ir a Dios y pedirle ayuda a Dios, lo que hicieron fue tratar de esconder lo primero que habían visto, su desnudez. Y ahora vemos los versículos siguientes, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer fueron a recibirlo con alegría. Lo contrario, ellos se escondieron. Siempre habían recibido a Dios con alegría, pero en esta ocasión ellos se esconden de la presencia de Dios, porque habían pecado. Y dice, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre responde lo siguiente, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba, ¿cómo? Porque estaba desnudo. Ya en el capítulo 3 vemos 2 veces que se dice la palabra desnudo, que se repite. El hombre dice, escuché tu voz y lo primero que hice fue esconderme. Porque no me sentía digno de tu presencia, me sentía desnudo. Por eso me escondí. Y Dios, sabiéndolo desde ya lo que había sucedido, pero él aún así le preguntó al hombre, le dijo lo siguiente, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Sabe que Dios espera que el ser humano vaya ante Él y confiese sus pecados? ¿No es así? ¿No lo vemos en Primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sabía lo que había ocurrido, pero lo que hace Él es preguntarle al hombre, que Él mismo confiese lo que ha hecho, lo que ha pasado. ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y ya desde este momento vemos los problemas, vemos cómo el pecado se mete en el carácter del ser humano, en la vida del ser humano. Y cuando Él le pregunta eso, Dios le pregunta eso a Adán, ¿qué es lo que dice? La mujer que tú me diste, en vez de decir, sí, lo comí, porque él lo había comido, pero en vez de decir eso, dice, la mujer que tú me diste, ¿a quién le echaba la culpa? Aparte de la mujer, también le estaba echando la culpa a él. La mujer que tú creaste para mí, ella me dio a comer. Y bueno, yo comí. Y entonces Dios le pregunta a la mujer, ¿y la mujer a quién le echa la culpa? A una serpiente, que no tenía en realidad nada que ver, sino era Satanás a través de la serpiente. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y vamos viendo cómo el pecado ya comienza a mostrarse desde el comienzo, desde que entró, apenas entró, ya hizo estragos. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente, que la serpiente le engañó. Y la serpiente, el animal más lindo del jardín del Edén, el animal más bello, termina siendo maldita. No sabemos por qué fue escogida una serpiente, tal vez porque era más linda, pero lo que sabemos es que desde ese momento la serpiente dejó de ser linda. Desde ese momento la serpiente se convirtió en un símbolo ¿de quién? De Satanás. Y vemos en Apocalipsis donde dice la serpiente antigua, esa serpiente. Y desde este momento un animal comienza a ser un símbolo de algo. Y este momento de Satanás. Ahora, mis hermanos, ¿cuál iba a ser la solución ante el pecado? El pecado había entrado ahora a la tierra, en la vida del ser humano. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Cómo podía solucionar Dios el tema del pecado?
La solución tenía que ser justa, pero a la vez tenía que ser salvadora o salvífica. La decisión tenía que mostrar justicia, pero a la vez tenía que mostrar misericordia. La solución debía satisfacer los reclamos de la ley, pero también del amor. Y ya ven por qué se está complicando la solución para este problema. Cómo ser justo, pero a la vez misericordioso. La solución debía eliminar la pena de muerte, que era la respuesta al pecado, era muerte. Pero la solución tenía que eliminar esa pena de muerte y otorgar vida eterna al infractor. Esa es la solución que nosotros estamos pensando, la que estamos viendo, cómo debía ser la solución ante el problema del pecado. Y podría decir yo que habían 3 opciones que Dios podía tomar, pensando humanamente. 3 opciones que Dios podía tomar. Una era cumplir lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho? Si comes del árbol, si me desobedeces, ¿qué te va a pasar? Te mueres. Y créanme, muchos de nosotros somos así. Nos encanta la justicia sin misericordia. Y muchos de nosotros, bueno, hiciste esto, bueno, te vas de acá. Hiciste esto, te mereces eso. Somos así, hermanos. Pero Dios no es así. Dios también tenía que mostrar misericordia, porque es un Dios justo y misericordioso. La segunda opción que podía tomar era simplemente obviar lo que había pasado y digamos, bueno, esto queda entre nosotros dos, le dice Dios a Adán y Eva, y bueno, no lo vuelvan a hacer. ¿Qué hubiese pasado si Dios hacía eso? Era muy sencillo, era fácil, pero ¿qué hubiese pasado? Los seres de otros universos hubiesen visto a un Dios que, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el cumplimiento de su palabra? Ya su palabra dejaría de tener valor. Así que era fácil la solución y a veces muchos de nosotros lo hacemos. Muchos somos del otro lado, muy misericordiosos, que nos olvidamos de cumplir la ley o de cumplir lo que dijimos. Pero Dios necesitaba un balance de las dos. ¿Cómo poder mostrar justicia y a la vez misericordia? La última opción que podría decir yo que le quedaba a Dios era la de mandar o enviar a alguien que reemplazara al ser humano. Alguien sin culpa, alguien inocente. Y este ser incluso debía ser de la deidad. Porque recordamos en Elena de White que nos dice que los ángeles querían tomar parte. Ellos decían, por favor, yo voy y yo muero. Porque no querían ver a Jesús morir. Pero aún así, la muerte de un ángel no iba a saldar del pecado. Así que Dios pensó en un plan. Y lo pensó mucho antes de que el hombre hubiese pecado. Desde el inicio ya había pensado en un plan de salvación. Saben, les voy a contar una historia. En un país muy lejano, que estaba pasando por problemas difíciles económicos principalmente, había una familia compuesta de 6 personas, 2 padres y 4 hijos. Y esta familia había llegado al punto de pobreza tan extremo que los padres conversando dijeron, si seguimos así vamos a morir. Y vamos a morir todos. Conversaron y llegaron a la conclusión de que para poder sobrevivir, aunque sea la mayoría de ellos, necesitaban vender a uno de sus hijos. No había otra manera, ya había intentado todas las maneras posibles. Y dijeron, no, necesitamos vender a uno de nuestros hijos para poder sobrevivir, porque si no, nos morimos todos. Así que comenzaron a mirar al hijo mayor. Tenían 4 hijos. Y el hijo mayor comienzan a verlo y a pensar, a discutir si lo vendían a él. Y mientras lo veían, ellos pensaban y decían entre sí, bueno, él fue el que nos hizo padres. Él fue el primero que sostuvimos en nuestras manos. Él fue el primero que nosotros educamos. Él fue el que nos enseñó a ser los padres que somos hoy en día. ¿Cómo vamos a vender a nuestro hijo mayor? ¿Cómo seríamos capaces de hacer eso? A la final decidieron que no lo iban a hacer. Dijeron, no podemos hacer eso. Y se fueron a la segunda hija, era una niña. Y mientras la veían, el padre, mientras hablaban, discutían,
el padre, él dijo, no la vamos a vender. No podemos venderla. Porque ella se parece tanto a ti, a la madre. Tiene tus mismos ojos, tiene tu misma boca. Me recuerda tanto a ti. Y si la perdemos a ella, es como perderte a ti, a la madre. Así que los dos decidieron que no iban a vender a la segunda hija. Quedaban 2 hijos más. Se fueron al tercer hijo. Y mientras hablaban, discutían si lo vendían o no, esta vez la madre dijo, él tal vez no se parezca mucho a ti físicamente, pero por dentro, él tiene tu mismo corazón. Él es paciente, es amoroso, es cariñoso. También sentiría que si lo perdemos a él, es como perderte a ti, al esposo. Y dijeron, no podemos venderla. No podemos. Quedaba uno más. El bebé, el más chiquitito, había cumplido 2 añitos. Y cuando lo miraron a él, ellos ni siquiera hablaron. Se miraron, ni siquiera discutieron si venderlo o no. Se miraron y dijeron, ¿cómo vamos a vender al que más nos necesita? Al más chiquitito, al último que tuvimos. Y mayormente el último es el que recibe bastante amor. ¿Cómo vamos a vender a nuestro hijito que ni siquiera puede, apenas aprendió a caminar hace poco? ¿Cómo vamos a venderlo a él? Y entre ellos, entre los padres, dijeron, no podemos venderlo. A la final, no vendieron a ningún hijo. Y a la final dijeron, vamos a encontrar cualquier otra manera para poder sobrevivir en este lugar. Pero cada uno de nuestros hijos es único para nosotros. Y ninguno de ellos tiene precio para ser vendido. Mis hermanos, Dios, podríamos decirlo de esta manera, solo tuvo un hijo. En realidad él al venir acá tomó la posición de hijo de Dios. Y él solo había uno. No había opción de escoger más. Solo uno. Solo un chance tenía Jesús de venir acá a la tierra y de cumplir la misión que tenía, que era morir y redimir al ser humano. Que aunque no tenía culpa de nada, Él no hizo nada, Jesús no pecó, Él se ofreció a sí mismo para venir a esta tierra y entregar su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si me acompañan a Génesis capítulo 3, el versículo de la lectura bíblica de esta mañana es un versículo que a mí toca mi corazón, que a mí me impacta. Es un versículo que muchas veces pasamos por alto. Siempre hablamos de Génesis 3:15, donde nos dice el futuro, donde nos habla del futuro. El primer versículo profético es lo que siempre decimos, Génesis 3:15. Pero a mí me impacta incluso más, personalmente, Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muchas veces leemos esto y lo pasamos por alto. Ok, hizo túnicas de pieles y después se fueron del jardín del Edén. Pero tiene un significado teológico tan grande, mis hermanos. Ellos habían hecho vestimentas de hojas, ¿verdad? De hojas de higuera. Se habían creado sus delantales. Pero cuando Dios los confrontó, cuando Dios hizo la parte de la maldición a la serpiente y a la mujer y al hombre, al final Él dijo, tú no te puedes ir así. Yo tengo un plan grande, un plan hermoso, un plan de salvación, de redención para el ser humano. Y para que ese plan sea efectivo, ustedes no pueden irse con esas hojas de higuera que ustedes mismos hicieron. De nada vale esas hojas de higuera. Ustedes necesitan irse cubiertos del símbolo que representaría su salvación. ¿Saben que después de la creación, Dios dijo, en el sexto día Dios dijo, todo era muy bueno en gran manera.
Todo era perfecto, mis hermanos. Y Dios no tuvo que hacer más nada durante ese tiempo, hasta que el hombre pecó y Dios tuvo que intervenir ante la humanidad caída que merecía la muerte. Y la intervención de Dios es esta: cambiar sus vestiduras creadas por el ser humano, vestiduras de hojas, y cambiarlas por vestiduras de pieles. Ahora, la Biblia no dice qué animal murió para entregar esas pieles, pero nos dice que hubo una víctima. ¿Ellos merecían la muerte? Hubo una muerte. No fue de ellos. Ellos murieron después, con el tiempo. Pero hubo una muerte en ese momento. Elena de White nos habla de que Adán tuvo que cometer ese asesinato. Adán tuvo que degollar su primer corderito, porque por sus culpas, ese animal que ahora representaba a Jesús, lo que iba a ser Jesús más adelante, ese animal iba a morir por los pecados, por el pecado que había cometido Adán en ese momento. Y aunque la Biblia no nos dice que fue un cordero, nos da a entender que fue un cordero. Hubo una muerte, había pieles que fueron usadas. Y las pieles no se las colocaron entre ellos, no se le hicieron ellos. Dios hizo esas túnicas de pieles. Lo que significa que nosotros podemos hacer lo que queramos. Podemos intentar con nuestras propias obras salvarnos a nosotros mismos, pero no vamos a poder obtener la salvación con nuestras propias obras, hermanos. Solo Dios, a través de la gracia de Jesús, vestidos con las vestiduras de gracia de Jesús, es la única forma que podremos alcanzar salvación. No hay otra vuelta para eso. Es la única forma. Y en ese día, Adán y Eva tuvieron que irse del jardín del Edén. Pero se fueron con una esperanza. La esperanza de que muy pronto el símbolo de ese corderito, que era Jesús, iba a venir e iba a morir por ellos. Y los iba a redimir de sus pecados. Y los iba a restaurar a la manera original que Dios los había creado. Vemos en el capítulo 4 de Génesis, rápidamente, cómo se desenvuelve la historia de Caín y Abel. Ambos van ante Dios. Caín trae sus ofrendas de los frutos de su tierra, mientras Abel trae una de sus primicias, de sus ovejas. Y vemos que Dios acepta la ofrenda de Abel y no acepta la ofrenda de Caín. Y muchos cristianos dicen que bueno, que Caín no estaba bien en ese momento con Dios, que no trajo lo mejor para Dios, que le trajo las obras a Dios. Pero nosotros entendemos desde antes que Dios había pedido algo específico, que no había otra manera de poder ser salvos, si no era a través del símbolo de ese cordero, que tenía que morir muy pronto por la humanidad. Por eso vemos en Isaías capítulo 53, si me acompañan, Isaías 53, 7, que dice lo siguiente. Isaías 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El símbolo de ese corderito era Jesús. Mientras que en Génesis 3 vemos que el símbolo de la serpiente se convirtió en Satanás, el símbolo de otro animal, un animal manso, tierno, se convirtió en el símbolo del que iba a morir, de Jesús, que iba a morir por nosotros para redimirnos, mis hermanos. Vemos en Isaías 53 ya un anticipo de lo que le iba a pasar. Iba a sufrir mucho e iba a llegar al punto de su muerte. Pero todo era para que nosotros tuviéramos esperanza. Muchas veces pensamos que Él la tuvo fácil, que Jesús vino acá a la tierra y bueno, que no tenía ninguna tendencia al pecado, entonces que por eso el pecado no le hacía nada. Pero Jesús, además de ser 100% Dios, también fue 100% humano. Y aquí en la tierra Él se limitó a ser ese humano. El poder que salía de Él era poder de Dios, de su conexión con Dios.
Y Él nos enseñó al estar aquí en la tierra que nosotros necesitamos estar en una conexión con Dios tan grande que incluso milagros podemos hacer si nuestra conexión con Dios es totalmente cercana a Él. Hay una parábola en la Biblia, en Mateo capítulo 22, que nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que había preparado una fiesta de bodas para su hijo. Y el rey le dijo a sus siervos, vayan donde están todos las personas que trabajan en mi reino, mis súbditos. Vayan donde están todos ellos e invítenlo porque mi hijo se está casando. Y cuando los siervos fueron a llevar ese mensaje lindo de una boda, ¿qué hicieron los súbditos? Ellos escucharon, no prestaron atención, muchos regresaron a sus hogares, muchos regresaron a sus negocios e incluso algunos mataron a los siervos que había enviado el rey. Y el rey, cuando escuchó esto, se llenó de ira y mandó a destruir a todos esos súbditos que rechazaron su llamado. Y después dice el rey, aquí está servido todo, está preparado todo para la boda. Mi hijo se va a casar. Así que vayan, salgan a todos los lugares. Cualquier persona que vean, invítenla. Que venga a la boda. Cualquier persona que esté allí, incluso dice buenos y malos. Cualquier persona, tráiganla. Porque va a haber una boda. Mi hijo se está casando. Como todo padre, imagino emocionado que su hijo se case. Su hijo o hija. El rey estaba emocionado. Y iba a haber una boda. Entonces cuando finalmente ellos invitaron a todos y estaba toda la gente reunida, el rey comenzó a salir y comenzó a ver todos los invitados, habían bastantes. Pero hubo uno que le llamó su atención. Este personaje, ¿qué había pasado con él? ¿Qué no tenía? No tenía vestiduras de bodas, traje de bodas. Nosotros vamos a una boda y no nos vamos a ir en short, ¿verdad? O nos vamos a ir en camiseta, así, tranquilo, nos vamos a ir elegantes, ¿es cierto? Este personaje no estaba vestido de bodas. Y el rey le pregunta, y amigo, ¿qué pasó con tu traje de bodas? Enmudeció. ¿Y qué dijo el rey? Átenlo de manos y pies y échenlo afuera. Mis hermanos, hay una boda que se va a preparar, que está preparándose, quién sabe si ya está preparada en el cielo. Las invitaciones han salido a todos nosotros, mis hermanos. Pero ahora la única manera de que podamos entrar a esta boda, a las bodas del Cordero, es si estamos usando las vestiduras de gracia de Jesús. Las vestiduras de pieles que en ese momento hacen un símbolo de Jesús, nosotros hoy en día, después de la muerte de Jesús, que no estamos matando corderos porque ya Jesús era el reemplazo original, hoy en día nos podemos vestir de sus vestiduras de gracia. Necesitamos de Jesús para poder llegar a esas bodas del Cordero, para poder llegar al cielo. Y finalmente, en Apocalipsis 22:14 nos dice lo siguiente: bienaventurados todos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados todos los que lavan sus ropas. Colosenses nos habla de dejar nuestra naturaleza, nuestro ropaje de naturaleza antigua, de naturaleza pecaminosa y de revestirnos con la naturaleza de Dios, con el carácter de Jesucristo, que cada día se va renovando al carácter, a la imagen de Jesús. Mis hermanos, bienaventurados somos todos nosotros los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y los que decidimos cada día estar vestidos de su gracia, porque esto es solo por gracia. Las obras que vengan al estar vestidos de Jesús, eso es de más. Son obras buenas, amén, pero solo podremos ser salvos si estamos vestidos de Jesús. Dice también en el versículo 22 que vamos a tener la oportunidad de comer, de regresar, de ver el árbol de vida, de comer de ese árbol y también de entrar en la ciudad celestial. Algo que le fue quitado a Adán y Eva desde el versículo 22 del capítulo 3,
que ellos tuvieron que irse, fueron echados del jardín del Edén, que vino una espada de fuego con querubines tapando la entrada. Pronto tendremos la oportunidad, mis hermanos, de poder probar de ese fruto de la vida, de poder entrar a la gran ciudad. Pero el único request es que nosotros estemos vistiéndonos de la gracia de Jesús. Es lo único que necesitamos, mis hermanos. Y en esta mañana yo quiero hacerte una invitación. ¿Estás en este momento vestido de la gracia de Jesús? ¿Estás en este momento aceptando a Jesús en tu corazón? ¿Estás manteniendo una relación con Cristo? Porque estas vestiduras se tienen que renovar cada día, mis hermanos. Cada día con Jesús. ¿Estás tú renovando estas vestiduras? Muy pronto vendrá Jesús. Él prometió que estaba haciendo un hogar para nosotros y que iba a venir y nos iba a tomar para llevarnos con Él. La única forma de que podamos entrar por esas puertas, podamos comer del árbol de la vida, es que nosotros estemos usando los vestidos de gracia que nos dio Jesús al morir en la cruz. ¿Cuántos quisieran estar vestidos de gracia? Amén. Es mi mayor deseo, mis hermanos. Mayor deseo es llegar al cielo y de verlos a ustedes. Pero cada día necesitamos tomar una decisión personal. Que esa decisión pueda ser escoger siempre a Jesús. Dios los bendiga. Para terminar este hermoso servicio, los invito a buscar a sus himnarios la estrofa del himno 371, Jesús te ama. Póngase de pie para terminar este himno, por favor. Gracias te doy por darme esperanza que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio que me dio la salvación. Jesús te ama, Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna que en breve de gozar. Jesús te ama, Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Inclinemos el rostro para orar. Dios de amor, Dios grande, inmenso, misericordioso y lleno de justicia. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra el gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Seres que al desobedecer tu palabra, al cometer pecados, al no merecernos nada, al estar avergonzados con nuestra desnudez espiritual, tú, Señor, desde el comienzo de la historia, desde antes de crearnos, tenías un plan de salvación, donde un ser, donde Jesús iba a venir a esta tierra, iba a sufrir nuestros sufrimientos, iba a pasar por momentos difíciles, por nuestras culpas, por nuestros pecados,
Y Él iba a morir en esa cruz. Y a pesar de que tal vez en el momento fue algo triste, Señor, tú convertiste esa cruz, que significaba lo peor para los romanos, tú lo convertiste en la esperanza de todo cristiano. Te agradecemos, Señor, por esta salvación que nos puedes dar. Y te pedimos que cada día podamos estar revestidos de tu gracia, Señor, de la gracia de Jesucristo, para que pronto podamos entrar a esa ciudad y estar allí contigo por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.